¿Por qué es que tantas iniciativas de inteligencia artificial fallan? De Pasamos de hecho, hacer prompts súper específicos, ahora ya nada más dígale una idea. pero si la gente estoy consumiendo recursos y demás, pero si la gente nadie lo usa, no tiene valor. Porque yo siento que eso de los modelos, digamos, es como cuando Samsung saca teléfonos Ujú. cada El diferentes. Fold 8 ahora. Ajá, pero saca. Vea que una vez hablamos ya, cuando habíamos invitado a Andrés, hablamos de que estaba que con el Samsung S26 no sé qué. Ajá. Entonces constantemente sacan modelos diferentes. Entonces esos los modelos, no sé, me parece competencia de puro marketing para estar directamente manteniendo ese hype y esa constante eh, Sí, presión de estamos evolucionando, estamos mejorando, estamos siguiendo aquí. Entonces 100% esa parte yo lo veo. yo concuerdo, porque hoy, por ejemplo, que salió ese Opus 5, estábamos en Opus 4.8, ¿no? Ujú. Y bueno, con ese cuento, con Anthropic, con el proyecto Glasswing que ya habíamos hablado, ¿recuerdan? El de mitos. El de mitos y todo eso, sacaron ese destilado, ¿no? De Flavel 5, que es muy bueno, es muy bueno. Lo Eh, probaste en esos días que estuvo ahí abierto ahí sí, y dieron bueno, unos créditos y todo. Si usted lo probaba, daban como $100 de es crédito. que a eso vamos, porque el cuento es largo. Fíjate que sacaron Opus 5 hoy y esta semana sacaron Kimi K3. ¿Han escuchado de Kimi K3? Es chino. Kimi es chino y Kimi yo lo uso mucho también ¿Sí? para otros temas ahí de creación de presentaciones y me gusta mucho porque es un modelo open source, ¿verdad? Es chino, sí es chino, pero a nivel de benchmark está parecido a Flavel 5 Ujú. a un costo un poco más bajo, pero ¿qué sucedió cuando sacaron, por ejemplo, OpenAI, que sacó GPT, Sol, Terra y Luna? Se supone que esos tres, sobre todo el Sol, compite directamente contra Opus 4.8. Ahora que sacaron Opus 5, que es lo que tú dices, o sea, ya me estoy cansando, ¿no? Tantos Ya. modelos, tantos modelos, tantos modelos que al final, mira, mi opinión, Satya Nadella, por ejemplo, ¿no? CEO de Microsoft, dijo en el evento Microsoft Build. ¿Usted fue para el Microsoft Build en San Francisco? ¿Usted que se la No, pasa viajando a esos eventos? no me Ojalá hubiera invitaron a estado eso. bonito. Pero Ah, ahí espero la invitación para para el próximo build. bueno, en el keynote que él dijo, él decía que los modelos de inteligencia artificial ya no son, digamos, como la... Son importantes, por supuesto que lo son, ¿no? Pero a nivel de arquitectura empresarial, cuando tú lo conectas, por ejemplo, con lo que vamos a hablar nosotros hoy, con los datos, ¿verdad? De las empresas, hacemos la parte de grounding, que llega la parte de indexación, vectorización, ¿verdad? Hace toda la parte de embeddings y toda esa cuestión que Microsoft lo simplifica con un tema que se llama Microsoft IQ. Ya hablaremos de eso. Al final hay una arquitectura detrás donde el modelo es una pequeña parte de esa arquitectura. Por ejemplo, cuando vamos a crear agentes, por dar un ejemplo, Copilot Studio, por dar un ejemplo, o cualquier otra plataforma de creación de agentes que hay en el mercado, Glean, Kiro, etc. Tú tienes que configurar cuál es, por ejemplo, en el Copilot Studio, cuál es el tema, los topics, ¿no? Cuáles son los tools, cuáles son los knowledge, cuáles son, cómo va a responder. Y después, cuando el cliente necesite consultar algo que quiero de referencia más humana, es que llega el modelo. Pero hay una serie de capas previas de seguridad y todo antes de que llegue el modelo. Entonces, el modelo es una pequeña parte que ya a estas alturas, con tanta capacidad, por ejemplo, para agentes, que hay ahora modelos agénticos, tú dices, bueno, sí, son modelos más económicos, más rápidos, con menos latencia, con más capacidad, con más peso digamos, conocimiento o millones de tokens. Ahora es 1 millón de tokens por ventana de contexto, que ahora es inmensamente grande. Tú dices, el modelo es una pequeña parte que ya con un modelo, un LLM, un modelo grande, que le llaman ahora modelos de frontera, ¿no? Son más costosos, son más lentos, son muy más capaces, son multimodales que puede trabajar documentos, a texto, audio, video, imágenes, son multimodales, ¿no? Son muy capaces, pero cuando tú lo vas a meter en un agente que te va a hacer tareas sencillas, no es rentable. Entonces, pues, no necesariamente tienes que tener el mejor modelo Opus 5 hoy, Química 3 hoy, o GPT Sol hoy para un agente. Para otros temas más avanzados, por supuesto que sí, pero yo le digo a los clientes, por ejemplo, que no todo es el modelo más grande. Y a nivel de costo A también, nivel ¿qué de se van costo. a ahorrar? Porque yo creo que se llama en Azure OpenAI, que se llama ChatGPT 5, creo que es casi gratis, es prácticamente gratis. Modelo. Ajá. Sí, en Microsoft Foundry, por ejemplo, igual.
bueno, es igual, por ejemplo, Google, para no hablar solamente de Microsoft, ¿no? Google tiene sus modelos Gemini y Google tiene sus modelos open source, que son los modelos GEMA. Microsoft tiene sus modelos open source, que son los modelos PHI, ¿no? Que ya hemos hablado en otro podcast, que son modelos open source, SLM, que son modelos pequeños, ¿verdad? Son modelos pequeños. Igual como en su momento cuando lo tenía GPT, que es justamente lo que tú dijiste, GPT Nano, GPT Mini, GPT no sé qué, son más económicos. Ahí deberíamos usar un SLM, un Small Language Model. Sí, es que al final es un tema de cuál es la tarea que va a tener la gente o la IA como tal. Porque, de nuevo, eso mismo es, no vas a usar un martillo para matar una hormiga. Pero ahí entra... Bueno, Ah, me está tentando. pero ahí entra el equipo de proyecto, porque el equipo de proyecto que está liderando ese proyecto tiene que evaluar inicialmente cuál va a ser la estrategia de la organización, el equipo directivo, el equipo de liderazgo, ¿verdad? Porque para implementar proyectos de inteligencia artificial primero tiene que haber un dolor. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? ¿Qué vengo a solucionar Realmente con esta inteligencia hay un artificial? retorno de inversión rápido para poder hacer los quick wins a la PMO y decir, mira, estamos invirtiendo N cantidad de dinero y vamos a... No es por moda. Pausa. Ujú. Ese tema es bien interesante, pero bueno, de lo que estábamos hablando antes, ¿cómo entonces cree usted que se debería asesorar si un proyecto requiere IA o no? Porque me pasó un día de esos que estaba yo con una idea, digo yo, bueno, voy a hacer esto con un agente y me puse a hacer, y luego dije, tan fácil como que lo hubiera hecho con Excel y me resuelve el mismo problema, digamos. A nivel empresarial, eso es, y a nivel de dinero, eso es un ahorro grande, digamos. Y ahora está el boom de todo tiene que ser con IA porque somos una empresa que usa IA, pero realmente no siempre es la mejor opción. Ese es el problema de las empresas a nivel global, no el usuario del día a día que usa ChatGPT o Claude, Anthropic para el día a día sus tareas de programación, que están bien, ¿verdad? Pero en una empresa que gasta miles de millones de dólares en inversión, en soporte, mantenimiento, lo primero que tiene que identificar es eso. Ok, necesito ¿para qué vamos a...? O sea, a nivel de KPI, una de las primeras cosas que hay que hacer, y ya voy con cómo se tiene que aprender, que es justamente lo del KPI métricas, estamos hablando de métricas. sí, a nivel de de métricas, de cómo a nivel de liderazgo, ¿sí? A nivel de proyectos, vamos a demostrar que realmente estamos entregando valor. La palabra más importante a nivel de proyecto es valor. Valor, ¿cómo estamos demostrando valor a nivel empresarial? ¿Realmente hay un retorno de inversión por lo que estamos invirtiendo? ¿O es solamente, como dice Steven, moda? No. Después vamos a tocar el tema de Cognitive Project Management for AI, que justamente hay un estándar que se llama así, Cognitive Project Management for AI. Es el único estándar internacional avalado por la ANSI, que es un estándar internacional de Estados Unidos de América, del PMI, del Project Management Institute, que es el que es un marco, un framework que se encarga de cómo se tienen que gestionar programas, proyectos y portafolios, ¿sí? Para los que son project managers lo entienden, para los que no, básicamente, cuando tú tienes, por ejemplo, un proyecto, tú manejas un proyecto, ¿no? Ese proyecto tiene un programa y ese programa tiene un portafolio. O sea, al final tú tienes un portafolio de diferentes proyectos en la PMO. Una empresa tiene un departamento de PMO. Hay un portafolio de proyectos. Hay una persona que se encarga de gestionar todos los portafolios de todos los proyectos. Debajo están los programas y debajo está el proyecto que gestiona un proyecto en específico. Por ejemplo, implementar agentes de optimización de recursos para el equipo de soporte técnico. Este portafolio es exactamente lo mismo que usa un diseñador gráfico, que tiene un historial de qué ha logrado, qué ha hecho, o Ajá. eso es... Sí, el portafolio incluye eso, cronogramas, historias, casos de éxito, casos o sea, históricos, de los diferentes proyectos que ha trabajado o que está trabajando o va a trabajar una empresa a nivel de proyectos generales, de diferentes tipos de departamentos, de todo tipo de proyectos. Bueno, ese estándar que se llama Cognitive Project Management for AI justamente ayuda a llevar los proyectos de inteligencia artificial. Obviamente, en el equipo de proyectos hay todo tipo de personas, ¿no? Pero los que son realmente project managers, primero, tienen que tener conocimiento de gestión de proyectos y experiencia y ojalá estén La certificados. base, digamos, la Ajá. base de cómo gestionar un proyecto. Correcto. Y si aún no la tuvieran y alguien está liderando un proyecto, lo recomendable a niveles de estándar es usar el estándar
para portafolios, programas y proyectos del PMI para gestión de proyectos de inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, tiene 6 fases, ahora lo vamos a discutir, pero se identifica lo que preguntaba Steven. ¿Cómo se identifica justamente de que hay una necesidad? Primero, identificando cuál es el dolor, o sea, qué necesitamos justamente. Y en base a ese dolor se tiene que identificar, según las mejores prácticas, para, o sea, un proyecto, el que tenga mayor impacto y menor riesgo. Deberíamos ir gradualmente creciendo, no crear un super mega proyecto que puede durar meses o años instalándose y no hay ningún resultado. Deberían haber quick wins rápida que demuestren retorno de inversión, ¿sí? Y que sea progresivo, donde el impacto sea visible y el riesgo sea bajo. Porque si no... Que a nivel negocio es también lo que hace sentido, porque si vos vas a nivel de un ejecutivo y le decís, no, es que tenemos este proyecto y hay que invertir esta cantidad de plata absurda y lo vas a ver hasta dentro de 2 años. Jamás va a poderlo Jamás va justificar, a o sea, poderse no hay justificar. manera. Mientras que si uno le dice, mira, en 2 meses está el primer resultado y de ahí escalamos. Es distinto. Entonces, son esos exactamente quick wins que sí, siempre se tienen que establecer sí o sí para mostrar valor, de hecho, como decís vos. Sí. Esos quick wins, por ejemplo, tú le puedes mostrar a un líder de área, a un CIO, a un CFO, a uno de esos chiefs, que por supuesto cuando tú vas a defender un proyecto, tú tienes que defender tu proyecto y justificar tu proyecto, porque tú eres, tú eres parte de la PMO, ¿verdad? Tú estás buscando un presupuesto o un budget, ¿verdad? Hiciste tu forecast, hiciste tu capacity planning, tienes que interactuar con todos los stakeholders, con todos los especialistas, con todo el equipo. Tú como project manager tienes que hablar con todo el mundo. O sea, tú gestionas personas. Entonces tú tienes que defender ese proyecto y decir, mira, sí, vamos a invertir eso, lo que usted me está diciendo, y vamos aquí a medirlo. Por ejemplo, en las interfaces, por ejemplo, de consumo de agentes. Están consumiendo agentes, están usando los agentes. Vamos a invertir tanto en licenciamiento. Nadie está usando la licencia, no se están capacitando. O sea, ¿cómo medimos esas métricas? Eso se tiene que medir. Es que si no se miden, no podemos demostrar valor. Y ese valor se tiene que mostrar a alta gerencia, obviamente siguiendo unos procesos adecuados para poder justificar la siguiente inversión. Mira, sí, me está resultando porque estoy ahorrando tantas horas al mes en este, no sé, agente para que haga ciertos entregables del departamento de TI, no sé, pero que se demuestre. Claro, y que volvemos a lo mismo, que si te esperas para tener un win grandísimo, ¿verdad? En un periodo de tiempo demasiado largo y con una inversión muy grande, no asegura nada que al final es, güey, nadie lo adoptó, no se usa, fue un desperdicio de dinero, nunca hubo nada que lo midiera, entonces no se detectó a tiempo y nada más se botó plata. ¿Y cuál es la mejor manera de que yo pueda, digamos, decir, no sé, implementé algo que está utilizando IA, que obviamente debemos de tener algunas métricas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la mejor manera de justificar ese valor? Supongo yo que inicialmente es que lo usen. No sé, digamos que implemente un agente, pero si el agente estoy consumiendo recursos y demás, pero si la gente nadie lo usa, no tiene valor, ¿verdad? ¿Cuáles son esas métricas, digamos, que generalmente más se miden a nivel de saber que una aplicación que utilice inteligencia artificial o cualquier cosa que utilice inteligencia artificial está teniendo valor? Volvemos al principio a la conversación, el tema de los modelos, porque al final muchas empresas, mira, algo importante en tema de gestión de proyectos es que nosotros no podemos implementar proyectos de inteligencia artificial empezando por tecnología. En proyectos de inteligencia artificial hay que implementarlo por el negocio, por el valor del negocio, no porque la tecnología puede ser Microsoft, Google, Amazon, quien sea, ¿verdad? La tecnología va a ser, digamos, la misma. Vamos a los modelos de inteligencia artificial. Muchas empresas implementan inteligencia artificial en las empresas y dicen, bueno, sí, vamos a implementar, por ejemplo, Microsoft Foundry, vamos a implementar Amazon Web Services Bedrock, Google Gemini Enterprise, vamos a implementar Glean, vamos a implementar Kiro, vamos a implementar todo, fantástico, vamos a invertir licencia. Ajá, muy bien. Pero, ¿y quién lo va a usar? ¿Y para qué va a ser? Porque la gente se va a preocupar la parte de tecnología y decir, oye, tenemos el mejor modelo. Quiero esa tecnología porque ahora tiene GPT Sol y tiene Opus O5 y tiene Flavel 5 y tiene, no sé, Grok 5 de XAI, que ahora es XAI X, no sé. Y eso es un error. Lo que hay que hacer es empezar, repito, midiendo valor, pero identificando, repito, los primeros KPI. KPI puede ser, por ejemplo, vamos a dividirlo en varios. KPI de negocios. KPI de negocios, ¿cuáles pueden ser? Lo más importante, ¿no? Por ejemplo,
incremento de ingresos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a medir. Reducción de costos, ¿no? Muy importante. Ahorro de horas de trabajo, ¿no? Reducción de tiempo del ciclo de trabajo. Por ejemplo, incremento de la productividad, retorno de inversión. Estamos hablando de negocio, KPI de negocio, que se tienen que medir. En fin. Ahora, otro KPI puede ser adopción. Sobre todo porque vemos clientes que están invirtiendo N cantidad de dinero en licencias. Que por ahí yo sí tengo la duda, digamos, legítima, principalmente porque yo no trabajo mucho esa parte, digamos, como Copilot y así, licencias en particular. Pero yo digo, si yo como empresa vengo y compro licencias y licencio a 100 de mis empleados con Copilot, ¿cómo puedo yo saber que realmente les está acelerando el trabajo o como que están haciendo más? Voy con eso. Eso es una buena pregunta. Eso es porcentaje de usuarios que utilizan la IA. Vamos, por ejemplo, a los portales Microsoft 365 Admin Center, portal lateral izquierdo, buscamos Copilot, abrimos Copilot, buscamos ahí Monitor. O en Copilot Studio, entras a la parte del agente y hay una parte que dice Monitor y hay otra parte que dice Consumo. De hecho, tú le puedes pedir a un mismo agente que dentro de su workflow o topics o temas, que te genere, por ejemplo, en un topic específico que te vaya mostrando un agente especial para que te muestre los KPI. Un reporte constante, digamos, que pueda Ajá. tener. Hay varias formas, pero por lo general son los portales de las propias herramientas de diferentes fabricantes. Eso es uno. Porcentaje de usuarios que usan la IA. Uno. Dos. Frecuencia de uso. ¿Sí? Cada cuánto lo usan. Porque tú dices, ok, estoy invirtiendo $100 por una licencia E7 de Microsoft, por ejemplo, la que sea de cualquier fabricante, por usuario por mes. Al año son $1,200 y son 5,000 empleados y no lo están usando. Una vez al día un solo prompt. Pero inclusive, vamos a ver, porque vos lo puedes usar, pero yo le puedo pedir recetas a Copilot para hacerme el almuerzo. Entonces, va a salir, claro, Steven lo usa todos los días. ¿Para qué lo usa? Eso queda auditado. Ahorita que hablaste de Purview y otras herramientas de auditoría que hay en el mercado, eso queda auditado. ¿Cuáles son los tipos de prompt que utilizan los empleados? Eso es otro KPI. Ok. Ok, y así ese paréntesis que hablas de Purview, porque siempre tenemos Purview, porque él, no sé, siento que a nivel de compliance es muy bueno, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros trabajamos con Microsoft, ¿qué competencia hay ahí, fuera de Microsoft? No, sí hay. Hay otras herramientas en el mercado que ¿Cuáles son justamente... fuertes? por ejemplo, yo he visto varias una de Google, que justamente es una herramienta de tipo governance. Igual Amazon tiene la suya, Cisco tiene la suya, pero hay otras que son de otros fabricantes que no recuerdo, pero hay pocas en el mercado, de Palo Alto, etcétera, que son más especializadas en ciertas áreas de governance, risk and compliance, pero esta de Purview de Microsoft cubre varias cosas que le Es puede... muy completa. Sí, Sí, es muy completa. muy completa, pero y va a seguir creciendo porque es un proyecto vivo que está evolucionando. Sí. Pero hay varias. Solo que hay muchas empresas que ni siquiera las usan porque no tienen el conocimiento de la tecnología, de cómo auditar. Entonces tienen que esperar que llegue un auditor externo y que que utilice sus herramientas para verificar ese tipo de cosas. Para que digan que está mal. Para que haya que tomar. Entonces, eso es otra. Frecuencia de uso, tasa de aceptación de las recomendaciones, satisfacción de los usuarios, tiempo hasta la adopción. Esos son KPI de adopción. KPI operacionales, por ejemplo. Tiempo promedio para completar una tarea. Realmente, ahorita que estos agentes salieron con los modelos de Opus 5, dicen que son modelos más agénticos y que pueden operar. Por ejemplo, en el caso de OpenAI, dicen que esos modelos son más, en comparación con Anthropic, dicen que los modelos de OpenAI trabajan más por objetivo. Van a hacer lo que sea para lograr su objetivo. De hecho, están diciendo ahora que ya tenemos que cambiar la forma de promptear. O sea, que ya no tenemos que decirle cómo tienen que hacer los prompts, o sea, qué es lo que tiene que hacer el modelo, sino decirle cuál es su objetivo. Porque supuestamente ahora, en los nuevos modelos, eso puede afectar un 15% del rendimiento de la respuesta si le decimos exactamente lo que tiene que hacer ahora. Entonces tenemos que cambiar la forma ahora de promptear. Eso podemos buscarlo. Sí. Sí. Más bien, yo siento como que conforme han ido saliendo modelos, si uno se pone bien específico, digamos, más ahora los que pueden manipular pantalla y etcétera, que uno le dice, bueno, se va aquí, luego se va aquí, luego busca esto y le da clic en esta parte, lo hace perfecto, no falla. Si yo nada más digo, ¿qué quería hacer? Pero supuestamente con estos modelos nuevos, los nuevos de este mes, julio, porque así son los modelos, ¿no? Hay que buscarlo. Supuestamente dicen que hay que cambiar la forma o ajustar un poco la forma porque son nuevos modelos más enfocados en agénticos y trabajan por objetivo. Dicen que los Anthropic son un poco más
especializado. Los de Microsoft que ya sacaron nuevos, hace 2 meses, Mustafa Suleiman sacó, junto con el equipo, modelos nuevos de inteligencia artificial avanzados que supuestamente compiten ya directamente que son propios de Microsoft, con los de OpenAI, Anthropic y Google, ¿no? Que yo creo que eso resuelve también un poquito el tema de que la mayoría de gente no sabe hacer un prompt. Entonces, de un modelo más viejo, uno nada más, ahí sí le ponía nada más cuál era el objetivo y patinaba. Pero está interesante que ya le dieron la vuelta. Pasamos de hacer prompts súper específicos, ahora ya nada más dígale una idea. De hecho, eso hablábamos la vez pasada que vino Mike, digamos, que vos no pudiste venir. Y es que había salido un rol muy popular que era Prompt Engineer. Sí, voy con eso. Ese rol sigue vigente, pero ahora lo que le sigue a eso es el Context Engineer, el ingeniero de contexto. ¿Por qué? Y vamos con el tema de los agentes y la arquitectura, porque al final estos grandes CEO, sobre todo de los que manejan herramientas empresariales, dicen que pues sí, hay que saber expresarse con la herramienta y saber qué pedir, ¿no? Sí, eso es Prompt Engineer. Hay agentes especializados para que te ayuden con los prompts, de hecho. O sea, y de hecho, tú le puedes pedir al propio modelo que te ayude a mejorar el prompt para que sea mejor, ¿no? La respuesta. Pero ya el prompt no es suficiente. Tiene que haber un contexto. Y el contexto es saber especificarlo. Por ejemplo, un agente, cuando lo vayamos a configurar, si somos unos makers, ¿cuál es la fuente de conocimiento? Si esa fuente de conocimiento es verídica, es válida, si hay datos que realmente están tratados como, son datos, ¿cómo es? Veraces. Verídicos y... Ajá, de los que se está alimentando la gente. Porque al final la gente va a hacer ese grounding a través de la arquitectura RAC dentro de su ecosistema corporativo para dar contexto a la respuesta en el output que vaya a dar. Entonces hay que conocer también del contexto. O sea, tenemos que dar el contexto. Es que tenemos que dar el contexto porque si no, cuando trabajamos con agentes, si tú no le das contexto y no está bien configurado la gente, tú vas a interactuar con el modelo directamente. Y el modelo al final es una caja que, por ejemplo, usted es Microsoft y usted es Google, ¿no? Y Yo quería hacer Microsoft. Ok, estoy Microsoft, este es Google. Y yo soy Anthropic, ¿no? Y yo digo, mira, yo te tengo esta cajita, aquí te tengo Opus 5, toma Microsoft. Google, mira, aquí te tengo esta cajita, tú que tienes ahora alianza conmigo con Anthropic también. Porque es así, toma la cajita de Sonnet 5. Ok, ustedes tienen esa caja y ustedes la despliegan en sus ambientes corporativos, detrás de sus agentes Gemini Enterprise, Copilot, a sus clientes. Cuando, por ejemplo, en el caso de Microsoft recibe ese modelo y Microsoft recibe una caja. Es un modelo que está entrenado hasta la fecha, no sé, julio 2026, Opus 5. Perfecto. No se sabe con qué datos fueron entrenados, pero fue entrenado. Hay una garantía por parte de Anthropic de que Microsoft puede estar tranquilo de que va a usar un modelo que está bajo los estándares internacionales. Ok, yo meto mi modelo Opus 4, tú Microsoft, metes el modelo 5 en tu arquitectura de Copilot Studio o Microsoft Fabric o lo que sea, y cuando la gente lo va a usar, ese agente hecho por soluciones, por ejemplo, de tecnologías Microsoft, Copilot Studio, Agent Builder, Microsoft Foundry, le aplica varias capas, ¿no? Capas de seguridad, capas de toxicidad, proxies de seguridad, para que esa respuesta no venga con sesgo o no venga con respuestas discriminatorias. Entonces, si tú no le configuras el contexto adecuado a la gente, cuando la persona interactúe con ese agente, si no está el contexto adecuado, si no está la configuración adecuada, la persona va a interactuar es con el modelo. Entonces, va a hablar con el modelo como si usted hablara, por ejemplo, con ChatGPT personal. Entonces, cuando la interacción con el agente va a ser, o hablo con el modelo, con LLM, con el modelo que sea, digamos que es un modelo frontera LLM, pero no tiene contexto corporativo. Entonces, hay que saber también manejar el contexto de los agentes, porque no solo del prompt vive el hombre. Cuando decís un modelo frontera, ¿a qué te referís específicamente? Los modelos de frontera se supone que están en la capa del arte. Es decir, en la capa del arte significa que eso no sé por qué, hay que investigarlo ahí. Modelos de frontera dicen que son algo de la capa del arte. Son los modelos más actualizados, más optimizados, con más conocimiento, más capaces que hay en el mercado. Por ejemplo, Opus 5, GPT-Sol, el modelo de razonamiento profundo de Microsoft, los Microsoft AI, K3 de Kimi, los propios de Gemini, los más grandes, por ejemplo, 2.5, no sé, Ultra, no sé. Es lo que está al tope. ¿Será que por eso es que viene la parte de frontera que es como lo que está al límite del
Correcto, eso es. Ok. Por eso se llama modelo de frontera. Por eso es que yo digo que no todos los agentes que se vayan a configurar sean agentes con capacidades manuales, semiautónomas o autónomas, o por ejemplo tecnologías como Cowork, ya sea de Anthropic, ya sea ahora de OpenAI o de Microsoft, o los Autopilot. Esos modelos no necesariamente tienen que tener modelos de frontera, porque es que no es... No es Es como necesario. comprar un Ferrari y ir para la panadería. Y a nivel de contexto, cuando hablamos Que del bueno, contexto, seguramente va uno muy Con- cómodo y con estilo. contento. Sí, o sea, iría. A comprar el pan. sí, yo sí iría. Y a nivel de contexto, ¿cómo? O sea, si estamos hablando entonces, a ver si entendí bien, que ahora en lugar de hacer un buen prompt, demos un buen contexto. Sí. A nivel de contexto, entonces, ¿qué podría abarcar un contexto que esté bien dado? Yo necesito crear una aplicación, hablemos de que sea GitHub Copilot. Necesito crear una aplicación que cumpla estos estándares en los que yo necesito que sea orientada para estas personas y que la vayan a agregar a utilizar. ¿Cuántas, o sea, un contexto completo o un buen contexto, Ujú. qué podría abarcar? Primero, lo que hablábamos del objetivo. Hay que darle un objetivo, o sea, darle un rol, un objetivo. Hay que darle, por ejemplo, las limitaciones, ¿de acuerdo? A nivel de prompt siempre tiene que haber un rol. Obviamente, por eso siempre hay herramientas que ya tienen los prompts hechos y nada más uno utiliza, selecciona el prompt o copia un prompt existente y lo ajusta y le cambia unos par de cosas, pero ya el prompt está hecho con hasta un párrafo o más. Digamos que toda una página de contexto para crear una aplicación. Como decía Steven, se le da todo lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es un buen prompt, ¿no? El rol, el objetivo, ejemplos, ¿ok? Ejemplos de lo que pudiera responder para que ese contexto, esos skills, o actúa de esta manera o no actúes, se le debe colocar limitaciones al prompt, ¿ok? No hagas esto, no respondas de esta forma. Por ejemplo, cuando tú creas un agente y hay una parte en el agente que le dices, ok, ¿cuál es tu nombre, cuál es tu descripción y cuál es tu instrucción? La instrucción es lo que le va a dar el comportamiento a la gente. O sea, qué puede hacer, qué puede decir, en qué tono tiene que hablar, si va a ser amable, si va a ser lo que sea. Esa es la personalidad de él. A eso le vamos a agregar conocimiento, le vamos a agregar, por ejemplo, tools o herramientas, le vamos a agregar cómo tiene que comportarse con sus tópicos o sus temas que tiene que trabajar y le vamos a agregar otras configuraciones adicionales en configuración avanzada, depende de la herramienta, al final la mayoría son iguales, cualquiera que se cree agentes, cómo se va a autenticar, qué tiene que decir, si va a utilizar rack, si no va a utilizar rack, si va a usar grounded, si no va a usar grounded, o sea, todo eso se configura. Pero cuando un usuario final, estamos hablando de los que van a crear los agentes, ¿no? Pero cuando un usuario final va a usar un agente, que va a consumir un agente, darle contexto es darle un histórico, darle un ejemplo, darle cómo debería responder en el propio prompt, que tiene que ser un buen prompt, tiene que darle un contexto, o sea, qué información exactamente es la que necesito ubicar, ¿no? No, o sea, tenemos que ser muy específicos en el prompt, es decir, combinar prompt engineer con contexto. Al final, el contexto sobresale más para quienes van a ser los makers, quienes van a crear los agentes, donde van a configurar todo lo que ya dije antes, conocimiento, tools, herramientas, tópicos, etcétera. Hay personas que no saben crear agentes. O sea, simplemente creen que crear un agente es configurar un modelo y ya. Y no es así. Porque tienes que conectarlo al SharePoint, conectarlo al Confluence, conectarlo, por ejemplo, al SAP, conectarlo al Salesforce, conectarlo no sé, a la herramienta de IT Service Management como ServiceNow, conectarlo no sé, al Dataverse de Power Platform. Cualquier conector que tenga, pero hablando de eso, específicamente de agentes, ¿qué, qué diferencia, digamos, y esto es para conocimiento general, qué diferencia es que yo diga, ok, voy a poner un agente, que son ahora en todo lado, voy a poner un agente, pero qué diferencia de ese LLM normal que usted puede acceder en la página web de ChatGPT o de Copilot o de Cloud, digamos? ¿Cómo haces esa diferencia de, eso es un agente o eso es un LLM? Es que el agente tiene que tener un objetivo. Nosotros a nivel corporativo, a nivel de proyecto, tenemos que crear agentes en base a una necesidad. Oye, necesito un agente, por ejemplo, para reducir los costes de generación de, no sé, de cualquier cosa, no se me ocurre nada. Entonces, se crea el agente. Ok, está el requerimiento, está el proyecto. Ese agente, obviamente, tiene que tener un cerebro. El cerebro es el modelo. Mucha gente le dice LLM, pero no existe solamente los LLM. En general se llaman modelos. Sí, Modelos de como hay AI. modelos hasta para diseñar, como hay modelos diferentes. Correcto. Todos los modelos actualmente a nivel, porque está inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿verdad? Y después llega generative AI.
Estamos en la época de inteligencia artificial generativa, que son los modelos probabilísticos, ¿verdad? Son modelos que van a predecir la siguiente palabra basadas en token. Esos son modelos que pueden ser LLMs o Large Language Model, que pueden ser de fronteras, multimodales o no. Hay otros que son semi-multimodales que combinan texto y video, texto y audio. Y hay modelos que son modelos especializados, por ejemplo, modelos especializados para audio, para imágenes, para videos, ¿no? Hay modelos pequeños, hay modelos comerciales cerrados, de código cerrado, modelos grandes y pequeños, open source, ¿no? Hay de todo. Entonces, el agente va a tener el cerebro, que es el modelo. El modelo. Por ejemplo, hay varias fabricantes que ahora están colocando modelos de Anthropic disponibles, ¿no? Es que hay dos mundos, mira, está el mundo de los más avanzados como de técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, un mundo como plataformas como Amazon Web Services, Microsoft Foundry, etcétera, que son para AI Engineer, Machine Learning Engineer, Machine Learning Ops, Data Science, que son herramientas avanzadas. Y están herramientas para los que son Power User o Citizen Developers. Citizen Developers son personas que tienen conocimiento de cómo crear agentes, no son técnicos, pero sí saben crear herramientas. Ok. Herramientas como Glean o Copilot Studio crean agentes. Cuando entran a la plataforma, no tienen necesariamente que crear los agentes con Python o con C#. Que no tienen que programar. No tienen que programar. Solo dar contexto. Esos son Citizen Developers, son personas que tienen un conocimiento gráfico, cómo crear. Por ejemplo, siempre ha existido los RPA, por ejemplo, con Power Platform. Los chatbots tradicionales que le configuramos que iba a decir, pero no tenían modelos de inteligencia artificial. Y aún así eran unos chatbots sencillos, ¿verdad? Que atendían, bueno, ya no. Ahora están los modelos que le dan más capacidad de razonamiento y de cómo van a responder, ¿verdad? Entonces, cuando una persona que es Citizen Developers, que no es técnico, va a interactuar para crear un agente usando low code o no code, que no es lo mismo que vibe coding, ¿ok? Y eso lo podemos hablar después. Yo voy a crear un agente corporativo, un agente empresarial, ¿ok? Donde yo debo elegir cuál es el modelo. Depende de la plataforma, va a ser Anthropic, o sea, 5.6, Sol, Terra o Luna, sea GPT Auto, sea GPT solamente del chat, sea Anthropic Sonnet 5, ahora Opus 5, o sea Haiku, o sea Flavel 5, o si va a ser XAI con su modelo Grok, o si va a ser, por ejemplo, Mistral, que ahora también está en ese tema, si va a ser Mistral ahora, la versión que sea. Se elige el modelo y después que se elige el modelo, viene la instrucción, viene a dónde lo vamos a conectar, cuál es el contexto que va a tener, cuáles son las herramientas que va a utilizar, qué acciones automáticas va a hacer, por ejemplo, con el Teams, con el SAP, con el Oracle, con el Salesforce, con el ServiceNow, cuáles son los tópicos que va a manejar, a dónde se va a publicar, quién lo va a mantener, quién se va a autenticar, quién lo va a usar. O sea, crear un agente tiene un montón de cosas que hacer. El modelo es una pequeña parte de eso. Así como más o menos se crea. Sí, creo que en resumen es el modelo, ¿verdad? Que muchas personas, que puede ser modelo frontera, que muchas personas llaman LLM, Ajá. porque es el chat en el que te va a hacer interacción a un agente que tiene una tarea específica con un contexto específico que te va a venir a resolver ese problema que tiene tu corporación, y lo puedes integrar con diferentes conectores que ya sea, como lo mencionaste, Salesforce. Pero para no ir muy lejos, eso ya lo veníamos usando con ChatGPT, con los GPTs, hace 3 años. Solo que en ese tiempo era más de uso personal, no tenía acceso a datos corporativos. Con las gemas de Gemini es lo mismo. Solo que ahora está Gemini Enterprise y puedes crear tus propias gemas, que son como agentes, pero a nivel con acceso a datos corporativos. Ahora OpenAI con su versión Enterprise tiene acceso a capas corporativos como lo tiene Microsoft. Microsoft tiene su acceso a su capa corporativa con Microsoft 365, a su SharePoint, a su Teams, a su Outlook, y tiene todo el contexto corporativo para que la gente haga la actividad que usted le mandó a hacer. Y el modelo es una parte de eso. Y basándonos en eso, que muchas personas ahorita, hay mucha experimentación con GitHub Copilot o con Copilot Hub, digamos, o en general con un montón de herramientas, ¿verdad? Que te dejan hacer código basado en contexto. ¿Por qué es que tantas iniciativas de inteligencia artificial fallan? Es una buena pregunta. Esas iniciativas faltan porque al final no se ha definido bien para qué se necesita esas herramientas de inteligencia artificial generativa. Porque al final, cuando hablamos de agentes, estamos hablando de herramientas de inteligencia artificial generativa. Siempre hemos tenido herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, temas de traducción, ¿no? Reconocimiento facial, vehículos autónomos, etc. Eso es inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa,
viene el tema de los agentes. Si no se define bien para qué se va a crear un agente, desde raíz, si no se identifica cuál es el valor a nivel de proyectos, Sí, ya viene ya muerto. viene malo todo. Es que Sí. todo vamos a quedar descontentos, porque al final creemos que es una herramienta técnica, tecnológica nada más, pero es que es más que eso. Hay que identificar, que regresamos al punto, hay que demostrar el valor. Y hablando, bueno, es como un poco relacionado con ese tema, y dentro de lo del el CPMI, ¿hay algún método o algún best practice, digamos, Framework, tal vez. framework o algo así, pero como a nivel de cuáles son los modelos que hay? Porque cuando se le da acceso a todos los empleados a que puedan crear agentes, a que puedan hacer sus propias cosas, pues vamos a ver, ojalá todo el mundo fuera tan único y diferente, pero la realidad es que normalmente en una empresa todos van a ir teniendo las mismas necesidades, entonces puede ser que hayan 5, 6, 10 personas haciendo todos un agente para lo mismo. ¿Hay alguna manera o algún framework para controlar eso? Sí. Justamente a nivel de proyecto existe el Cognitive Project Management for AI para gestionar, repito, programas, portafolio y proyectos, pero a nivel de proyecto, ¿no? Cuando queremos hablar de gestionar, por ejemplo, agentes, específicamente agentes, existen frameworks de agentes como LangChain, AutoGen, Semantic Kernel y ahora recientemente uno que se llama, especialmente de Microsoft, que se llama Microsoft Agent Framework. Ese Microsoft Agent Framework es un framework especializado, es un marco de mejores prácticas y estándares que es una evolución del AutoGen. AutoGen es de Microsoft, es un framework open source que se encarga justamente de gobernar o gestionar cómo se tiene que configurar, crear desde el principio a fin un agente, ¿no? Hoy en día lo que está, por ejemplo, promocionando estas empresas, principalmente, por ejemplo, hay muchas que son open source, ¿no? LangChain, Semantic Kernel, hay otras, ¿sí? Frameworks de gestión y de control y gobierno de agentes, para crear agentes, ¿no? Pero el que tiene Microsoft ahorita, por ejemplo, es el Microsoft Agent Framework, que es el que se está recomendando usar, ya sea para implementarlo en Microsoft Foundry, en Agent Builder, dentro de Microsoft 365 Copilot o dentro de Copilot Studio, porque es una forma de gobernar los agentes de principio a fin, desde que se construye, por qué se construye, cómo tiene que actuar, si vamos a configurar multiagentes, ¿sí? Lo que se llama multi-agent system, cómo se tiene que coordinar un agente, cómo el agente principal va a coordinar los otros agentes, etc. Y este framework, digamos, se instala o se pone como una regulación o es otro agente que funciona sobre los agentes y los controla. ¿Cómo? Es una buena pregunta. Eso es como, por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablamos de Zero Trust? Ujú. Zero Trust es es un framework de procedimientos, mejores prácticas y de documentación para aplicar seguridad, porque nosotros ahora somos el perímetro. La identidad es el perímetro de la seguridad a nivel global. Nosotros somos la brecha, el eslabón más débil, ¿no? Antes era la parte de perimetral de seguridad, ¿no? Firewall, etc. Ahora no, ahora somos nosotros como identidad. Bueno, algo parecido como Zero Trust, que es un framework también, aplica igual para los agentes. O sea, hay una serie de procedimientos, ¿ok? Bueno, no son normativas, son como mejores prácticas de cómo hacer las cosas. Es digamos, un manual. Una guía. Una guía de mejores prácticas, de cómo crear y gestionar agentes. Que las herramientas que dan estos proveedores para crear agentes ya tienen embebidas esas mejores prácticas, tienen embebidas esos procedimientos, pero los usuarios, si quieren un nivel de personalización y un nivel de control, de gobierno mejor sobre sus agentes, deberían documentarse, prepararse y aplicar esas mejores prácticas, esos frameworks a los agentes que quiera hacer. Pero ya esas herramientas tienen, como decir, un baseline de mejores prácticas para crear agentes. Por ejemplo, en Copilot Studio igual, o en Glean, o en Kiro, o en cualquier otra plataforma de gestión. Es que es el tema, porque a nivel corporativo, en proyectos, cuando te va a vender un proyecto de creación de agentes, una plataforma de gestión de agentes, ¿cuál es la que a nivel corporativo me respalda? Porque yo voy a crear un agente con una empresa que no conozco y si mi agente hace algo mal, ¿dónde está el respaldo corporativo de esa empresa que me está ofreciendo la plataforma para crear agentes? Microsoft es una empresa, Google es otra, Amazon es otra, IBM tendrá la suya, por ejemplo. Estoy aquí nombrando, pero son empresas de renombre que le dan un respaldo corporativo al cliente de qué es lo que va a hacer el agente.
Ujú. Es mi confianza. Mi confianza está en la empresa gigante. Lo que usted decía de GitHub. GitHub Copilot, usted entra a GitHub y dentro de GitHub usted puede crear agentes de GitHub. En GitHub, directamente en GitHub Copilot. Es que está GitHub, Microsoft Foundry, está Copilot Studio, Engine Builder, Kiro, Glean, está Bedrock, o sea que hay un montón de plataformas para crear agentes empresariales. Porque si vamos a la parte de byte coding, hay otras plataformas, otras herramientas de byte coding que es diferente. Y esa diferencia que hablabas antes de que dijimos que íbamos a tocar ese tema, vibe coding, low code, ¿cómo van esas diferencias? Hay una persona, no recuerdo el nombre, que acuñó ese nombre de byte coding, o sea, como programar, pero por vibra. O sea, lo que me salga a mí de mi lenguaje natural. Sí, entonces usted entra en una plataforma y le dice, ok, mira, yo quiero una aplicación que haga esto, pero usted le va hablando y le va diciendo todo cuál es la idea. Y esa herramienta va haciendo todo, pero usted no tiene control de absolutamente, bueno, muy mínimo de lo que se puede hacer ahí. Básicamente la herramienta le crea la aplicación, usted no sabe cuál es el framework, no sabe cuál es Que se puede hacer ahora con Copilot Studio facilísimo. Si uno tiene una idea clara de lo que quiere hacer, Correcto. inclusive usted le puede decir, bueno, lo quiero en este lenguaje y quiero que la interfaz gráfica utilice React y quiero tal, Contexto. todo ¿sabes? Y te genera una aplicación en nada. Correcto. Solamente que con Parallel Studio tenemos, está la opción de que usted puede entrar y configurar la parte de seguridad. En esa herramienta de bytecoding, no, es que no es una plataforma hecha para... Yo en estos días veía otro podcast y decía, ok, sí, no, o sea, yo puedo crear un CRM con bytecoding, Sí. ajá, y vas a implementar un CRM a nivel corporativo en producción. El tema, el tema de eso es, si vos no sabes qué hay detrás de Ujú. todo muy bonito hasta que se cae. Correcto. ¿Y quién lo va a arreglar? ¿Cuál es, ¿Quién lo va a arreglar? Porque nadie sabe qué hizo la IA. qué framework se aplicó para gobernar ese sistema? Ujú. ¿Dónde está la capa de seguridad? Sí. Es que o sea, a nivel corporativo no es que no es que estén mal las herramientas de byte coding, es que hay que, una vez que esté creada ese servicio, pues hay que gobernarlas de forma adecuada. Hay que buscar los estándares, la normativa, la regulación, depende de la industria, cuál es el estándar internacional, ¿sí? Cuáles son los riesgos, porque al final cuando hablamos de proyectos tenemos que hablar de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Es que, por ejemplo, si usted va a desplegar una herramienta de aplicación byte coding en Europa, que están penalizados por ley si no tienen los anexos y las cláusulas adecuadas que estén cumpliendo, pueden ser a la empresa, o sea, están multadas porque no están infringiendo la ley. O sea, como tú vas a crear una aplicación o un agente que va a tocar datos financieros o que va a tocar salud o que va a tocar infraestructura crítica como telecomunicaciones y se lo vas a delegar a un agente que se creó haciendo byte coding que no está regulado y que no cumple ningún tipo de estándar o normativa corporativa, que no tiene un respaldo corporativo como por ejemplo puede ser de Google, Microsoft, Amazon, IBM, Cisco, etcétera. Ok, entonces la mejor manera de, creo yo, de hacer vibe coding es crear su aplicación, pero entender qué hay detrás. Entiende la arquitectura, entiende que tal vez usted no sabe cuál es el código que está llegando a la aplicación, porque al final de cuentas, si usted lo hizo por vibe coding, usted no es programador. Correcto, Pero, pero tú puedes usar la aplicación para tu uso personal perfectamente. E igual yo creo que también es algo que se puede llevar, o sea, que se puede llevar a un punto de, si usted es un programador, puede hacerlo de esa manera y l- puedes pedir cosas muy específicas y hacerlo de manera supervisada, porque no es lo mismo que yo diga ahí, bueno, algo hizo y no tuve idea qué fue, o que yo pueda ir viendo cuáles fueron las líneas que cambió, qué fue todo lo que pasó a nivel de cambios en el código y que yo pueda decir, ok, sí entiendo qué está pasando, pero esta parte no me gusta, no me sirve, necesito apegarme a esto. Y entonces ya puedes pedir cosas más específicas que igual dejas que se haga, que se genere solo, pero alineado al conocimiento, porque ¿qué pasa? Si usted tiene los conocimientos de esos estándares, sí se le puede pedir que se Correcto. ajuste. A nivel de seguridad, si yo sé las capas de seguridad que necesito cubrir, es decir, que necesito que sea una aplicación que tenga un login, que por detrás tenga una base de datos para que me guarde todas las identidades, que esa base de datos sea bla, 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 y yo se lo sé pedir porque tengo el conocimiento de que esos son las mejores prácticas y que eso es como se debería ver una aplicación, creo que podría llegar a funcionar, podría llegarse a ver un poco más robusto y sí eventualmente que se convierta en algo de productivo, pero
porque fue creado con supervisión, no... Sí, sí, entiende la Ajá, arquitectura que está detrás del código, entiende dónde está montado, entiende exacto, que se exacto. desplegó, dónde saca los datos y Exacto, la no, gobernanza no misma un que... tema de, bueno, ahí está la aplicación y solo Dios sabe cómo está. ¿Qué pasa? Pasa. Me ha pasado, dice. Bueno, pero para ese tema de los proyectos existe justamente ese estándar internacional del que mencionamos, ¿no? Que es el Cognitive Project Management for AI, que es un estándar internacional para gestión de proyectos de inteligencia artificial. Es el único que hay actualmente oficial. Ese ¿Hace tiene cuánto salió ese, perdón? Más o hace menos. como un mes, 2 meses. Ya está oficializado, ¿no? Entonces tiene 6 capas. Una que es comprensión del negocio, lo primero. Comprensión del negocio. No, que era lo que usted decía, todos los temas de AI nacen desde el negocio, no es un tema tecnológico, no es un tema, es a nivel de negocio. ¿Dónde duele Eso. y cuánto voy a obtener de ganancia? Correcto, porque la pregunta clave es, ¿qué problemas de negocio, lo que usted acaba de decir, qué problemas de negocio queremos resolver y qué valor esperamos obtener? Es decir, aquí no hablamos de inteligencia artificial como tal, sino que del negocio, en esa primera capa. Obviamente en esa primera capa, que es comprensión de negocio, en ese estándar internacional de gestión de proyectos de inteligencia artificial, hay una gran cantidad de información de cómo se tiene que plantear y así gestionar un proyecto. Bueno, proyecto, programa, portafolio, ¿no? Se definen los objetivos, beneficios y criterios de éxito en esa primera fase. Por ejemplo, queremos reducir el 40% del tiempo que un project manager dedica a elaborar reportes. Eso es un objetivo. Es un objetivo que ya lo ponen como medible, en Ajá. el que ya ellos pueden decir, ok, se logró esto. Qué importante, parte de los objetivos, por si alguien no lo sabe en casa, tienen que ser todos medibles. O sea, ninguno puede ser como no, que se sienta, no. O sea, si no está medible en números, no funciona. No Que yo me existe. sienta bien. Ajá, que parezca que no. El segundo es comprensión de los datos. A nivel de gestión de proyectos, lo segundo que hay que hacer es eso, es decir, ¿qué datos necesitamos para dar contexto, no? Y son los datos adecuados que necesitamos para nuestros sistemas de inteligencia artificial. Se tienen que identificar las fuentes de datos, se tienen que evaluar la calidad de los datos, disponibilidad de los datos y confiabilidad de los datos allí. Por ejemplo, revisar si existen reportes históricos, registros de riesgos o minutas de reuniones. Puede ser en el SharePoint, en el Confluence, donde cualquier repositorio de estos hay. Se tiene que identificar, pero es una labor titánica porque esas son las bases de inteligencia artificial. Si no tenemos buenos datos, no tenemos nada. Tercero, preparación de los datos. Es decir, ¿cómo preparamos los datos para que la IA pueda utilizarlos? Entonces, a lo mismo, ¿no? Se limpiaron, se organizaron, se clasificaron, se etiquetaron, son confidenciales, no son confidenciales. O sea, se protegieron los datos, quién puede acceder, quién no, los permisos. Porque estos sistemas de inteligencia artificial, estos agentes deberían heredar los permisos que están en la fuente de origen. Si yo tengo permiso, por ejemplo, de lectura o escritura en SharePoint, pues el agente o el sistema que vaya Debería tener los mismos permisos. va a heredar, claro. No le voy a decir, oye, agente, dame más permisos, pero no. Eso es Si una un... vez autenticado, que herede los permisos que tiene usted. Que conecto con lo que decía Steven. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama... Hay una herramienta que no la he visto en otra parte que se llama Microsoft 365 Agent. Sí, 365 Agent creo que se llama. Es una herramienta que gobierna en seguridad agentes. Agentes. Hay unos conectores de Sentinel también que funcionan con eso. Ajá. Más la parte de Microsoft Entra o herramientas de autenticación. Por ejemplo, F5 creo que se alineó con CyberArk o con Pin Identity. No recuerdo estas plataformas o con Okta. Estas plataformas de gestión de identidad como Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID tiene su propio apartado de agentes. Porque los agentes deben tener identidad. Eso es algo que no hemos tocado. Los agentes tienen que tener identidad. Así como si fuese un usuario, como un objeto dentro de un directorio activo. El agente debe, por ley, debe tener una identidad. Bueno, por ley, según la ley de Europa y otros estándares internacionales, ¿no? Ok, 4, desarrollo del modelo. Y ahí vamos con lo que empezamos a hablar. Eso, ¿qué solución de inteligencia artificial No, vamos a construir? y por ahí de recalcar que hasta el paso, hasta el cuarto, Es que llegamos a la tecnología. ajá, es que se empieza a hablar que el modelo, o sea, hay tres validaciones y grandes. Me parece que son fácil las tres más importantes.
antes de siquiera empezar a hablar algo tecnológico. Correcto, porque no estamos hablando de tecnología nada más, estamos hablando del negocio. Entonces, el cuarto dice lo que dice Steven. ¿Qué solución de ella vamos a construir? Entonces empezamos a hablar de todo lo que hemos hablado, todos estos podcasts y hoy, de tecnología de los modelos. O sea, se desarrolla o configura modelos. Si va a ser on-premises, si va a ser en nube. Por ejemplo, en Europa, recordemos que no podemos entrenar modelos a nivel corporativo, por eso que no sean de Europa, por eso que Microsoft no podía libremente usar modelos de OpenAI o Anthropic, que son Estados Unidos de América, ¿no? Entonces los datos, por ley, no se pueden... Había muchas limitaciones en Europa, por eso es que Microsoft hizo una alianza, por ejemplo, con Mistral, Mistral, sí. Eso es reciente. reciente esta semana. Sí. Y que ya Mistral se venía utilizando dentro de la plataforma de Microsoft hace tiempo en Microsoft Foundry, igual que lo tenía Google, igual que lo tenía Amazon. O sea, es un modelo open source francés. Pero estratégicamente los clientes en Europa necesitan entrenar sus datos locales, por ejemplo, ya sea utilizando Azure Local o utilizando tecnología on-premises o lo que sea, pero necesitan sus modelos on-premises, pero con tecnología de respaldo Microsoft, por ejemplo, ¿no? Eso es. O, bueno, hay países que no permiten, por ejemplo, utilizar modelos de Anthropic, o al revés, hay países que o industrias que no permiten utilizar modelos de OpenAI. En Asia, por ejemplo, o en la misma América, no podemos utilizar modelos de chinos. Entonces, ahí en la cuarta fase es que se empieza a hablar de eso. Quinto, evaluación del modelo. La IA funciona correctamente y genera confianza, ¿sí? Se valida la precisión. En el quinto paso se valida la precisión, la utilidad, la seguridad y los riesgos de esos modelos o esos sistemas de inteligencia artificial. Se verifica que cumple con los objetivos del negocio. Ejemplo, preparar los reportes generados por la IA con los elaborados por un project manager. Comparar si son confiables o no. Y último, ya llevarlo a producción. O sea, ya llevar eso se llama operationalization o operacionalización del modelo. Es decir, cómo ponemos la IA en producción y lo mantenemos funcionando. Se despliega la solución, se supervisa el desempeño, se corrige problemas y se realizan mejoras continuas, ¿no? Y te digo, primero entendemos el negocio, luego los datos, después preparamos esos datos, construimos, por ejemplo, la solución de inteligencia artificial, validamos que realmente funcione y finalmente la llevamos a producción y la operamos de forma segura y gobernada. Eso está en ese estándar de gestión de proyectos de inteligencia artificial del PMI, Project Management Institute, que es un ente muy reconocido a nivel global de gestión de proyectos. Yo solo digo que yo no quisiera ser el que limpie los datos. Saludos a los amigos de datos, pero yo no, yo no quisiera ser el que organiza eso. En realidad yo no creo que sea un proceso tan... Es que ahora hay demasiadas herramientas que Es que el hombre facilitan. trabaja en datos. Sí, 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 sí. sí, sí. A mí es que sí me gusta el tema de los datos. Limpiarlo, ¿verdad? Tratarlo. Limpiarlos y Que organizarlos. es lo y que hablábamos el otro día clasificarlo. con Jordi, que ahora el tema de los datos es todo un conjunto. Ya se está como mezclando mucho que el data engineer, que el data analyst, que el data scientist. Ahora todos tienen que saber un poquito de todo y el data engineer está haciendo dashboards y haciendo modelos de... El todólogo que decía. Son todólogos, sí, sí, sí. No, yo creo que ya digo, vamos llegando a la hora. Creo que vamos... Yo quiero saber si hay algo, bueno, hay algo muy importante que sí quiero saber y es una persona que no sabe nada, nada de agentes, nada de esto, ¿cómo se puede empezar a encaminar, a entender y empezar a ver todos esos conceptos que pueden estar abarcando en la creación de agentes, en la creación de aplicaciones con inteligencia artificial de fondo, digamos? ¿Qué certificaciones podría empezar a buscar de cero, ¿verdad? Entendiendo conceptos, entendiendo todo. Es un camino muy bonito, eh, muy interesante, muy largo. Es bastante largo el camino. Sí, se puede empezar, pero al final lo importante es empezar porque es que depende es que, miren, por ejemplo, que en Microsoft se están enfocando mucho en los roles. Las formaciones o las capacitaciones se están enfocando mucho en roles y en necesidades específicas de los clientes, porque cada cliente tiene una necesidad específica y tiene roles específicos y cualquier persona puede crear agentes, desde el de ventas, el de recursos humanos, todos van a crear agentes. Entonces, si lo llevamos al rol
de lo que yo le llamo Power User o Citizen Developers, ahí pues depende de la empresa y depende de la herramienta que tenga la empresa, ¿no? Hay empresas que tienen tecnologías Microsoft, otras tienen las tecnologías de Google, de Amazon, en fin, de otros fabricantes, por supuesto, ¿no? Metámoslo a Microsoft, que es Ajá. Si es de Microsoft, por ejemplo, para la creación de agentes, lo más sencillo para empezar es que tiene que ser Agent Builder. Es decir, dentro de la solución de Microsoft 365 Copilot, ¿de acuerdo? Que es lo que usan en el día a día, ya viene embebido lo que se llama Microsoft 365 Copilot Chat, ¿verdad? Que es gratis dentro de la suscripción de Microsoft 365 corporativa, ¿no? Para utilizar la inteligencia artificial con acceso a lo que se llama Web Search, ¿no? Utilizar la IA con su poder de sus modelos para acceder a información en general, no con información interna. Si queremos usar, por ejemplo, tecnología de acceso interno con contexto corporativo, con Microsoft IQ y todo este tema de Fabric IQ, etcétera, ahí sí hay que usar Microsoft 365 Copilot como licencia o la licencia E7. Si usted tiene esa licencia a nivel corporativo, ¿no? Ojo, hablando a nivel corporativo, que es lo que me enfoco, está esa solución sencilla de crear agente que se llama Agent Builder, ¿ok? Y el Agent Builder hay diferentes formaciones y cursos, ¿ok? Que tiene Microsoft gratuito en sus portales para creación de agentes utilizando esa solución de Agent Builder, donde usted le va a decir con un prompt de lenguaje natural cómo quiere construir la agente y esa solución le crea un agente para su uso propio o compartirlo con su equipo, ¿no? Con un solo prompt, pero él le hace todo. Puede configurar su fuente de conocimiento. Si quiere que ese agente construya documentos, por ejemplo, que la gente sea capaz de construir documentos de Word, Excel o presentaciones de PowerPoint, y si va a tener acceso a, a Internet o no. Si ya queremos algo más avanzado, usamos, por ejemplo, Copilot Studio, ¿no? Para crear agentes. También hay otras formaciones para crear agentes. Por ejemplo, no me sé los códigos porque hay 1 millón ahora de cursos, pero sí lo podemos poner en los comentarios abajo, ¿verdad? Sí. Esos son como 2 o 3 cursos muy puntuales. Por ejemplo, recuerdo uno que se llama el PL 7008, PL, como de Power Platform, PL 7008, lo buscan así, PL 7008, y es un curso gratis que está grabado, de hecho, en las plataformas oficiales de Microsoft, tanto en YouTube como en una plataforma nueva que tiene Microsoft que se llama AI Skill Navigator, donde está el curso completo grabado de principio a fin y usted puede practicar también para la creación de sus agentes en Copilot Studio. Si es igual, si es más avanzado con Microsoft Foundry, ya ahí sí. Hay otros cursos, por supuesto, el AI 103, que es solamente para Foundry, y hay otros cursos mucho más especializados y hay laboratorios especializados en las plataformas de Microsoft para crear agentes desde cero practicando en ambientes controlados, ¿no? Lo podemos colocar ahí en los comentarios, pero sí, hay muchos. De Y eso te Microsoft abarca muchos. de cero, digamos. Desde De cero, cero. de cero. O sea, te da toda la instrucción que tienes que llegar para hacer de zero to hero. Dijo. Correcto. De hecho, hay Que- cursos también hasta para líderes, de Microsoft, Ah, para yo he Project visto Managers. esos certificaciones que diferentes. igual y, bueno, en Microsoft, pero por ejemplo, Cloud tiene cursos por ahí gratis para ir uno empezando a crear agentes. Son buenísimos. Son muy buenos, que al final igual y lo que usted decía, yo creo que lo más importante es empezar. Sí. Si uno tiene acceso, no sé, pongamos OpenAI, a ChatGPT, Ajá. puedes ir empezar y preguntándole. ¿Y aquí qué puede hacer? Ok, ¿puede hacer esto? ¿No puede hacer? Entonces, ¿cuáles son mis alternativas y cuáles son las mejores? Es nada más ser un poquito curioso, creo yo, y ir preguntando uno. Sí, porque esas herramientas personales también tienen esas opciones de crear los GPTs en OpenAI, de crear las gemas, por ejemplo, en Gemini, o crear agentes, por ejemplo, en Cloud, en Cloud, pues, de Anthropic, con herramientas personales gratis, que están limitadas, sí, Sí. pero es eso, tanto a nivel personal como, bueno, a nivel corporativo, que es donde yo más me enfoco, obviamente, pero a nivel personal también, como claro, sí. Claro, y para estar empezando, yo creo que lo que hay casi que gratis es bastante, o sea, puedes llegar bastante largo antes de necesitar llegar a un punto donde ya más enterprise, digamos. Exacto. Es que en las empresas, es que yo digo, donde más se usan los agentes es a nivel corporativo. Que somos desarrolladores, viendo el punto de vista de desarrolladores puros, ¿verdad? He visto mucho TikTok y muchas redes sociales donde hay personas que están dedicadas a este tema de divulgaciones de temas de agentes y de inteligencia artificial, pero la mayoría son muchos desarrolladores y por supuesto le sacan mucho provecho porque tienen una base. Sí, sí, ya venían con experiencia, entonces se montaron nada más en lo que viene Sí. saliendo. Pero personas que están empezando es, como dice Steven, es sencillo, solo es ser curioso, tal cual, y tener las plataformas adecuadas de estudio, de las de Anthropic,
las de Microsoft, las de misma de otros fabricantes, pues de Google, etcétera, hay varias. Sí. Listo. Entonces yo creo que ahí lo dejamos, a menos que Steven quiera agregar algo más. Estamos con eso, podemos... Muchísimas gracias ahí por la cátedra, Néstor. Como siempre, a ustedes.